Listo. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén bien. No sé a partir de lo que di hay una duda o continuamos y al final si quieren dialogamos. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues vamos a retomar que la vez pasada llegamos hasta los instrumentos de bioética y biojurídica, principalmente que van surgiendo en materia de derechos humanos a través de la UNESCO. Y hay que recordar que hay otros instrumentos, ¿verdad? Que incluso uno de los compañeros dijo que ya le había aburrido tanto documento, pero es importante que lo tengan de consulta. Ahora, no son unas cosas enormes, no son un código civil, ¿no? Que son cientos de artículos, ¿no? Son muy concretos, muy pequeños, y muchos de ellos tienen referencias muy generales, ¿no? Al final y al cabo van surgiendo casi las ideas éticas de los mismos instrumentos que se van actualizando por las circunstancias de algún tema en específico. Pues tenemos la Declaración Latinoamericana sobre Derecho, Bioética y Genoma Humano. Es la Declaración de Manzanillo del 96 y revisada por Buenos Aires del 98 y Santiago del 2001. Las directivas de la buena práctica clínica de la Conferencia Internacional de Armonización contienen 13 principios básicos, los cuales se basan en la Declaración de Helsinki. Hay que recordar que la Declaración de Helsinki y el Código de Nuremberg pues, son de los más importantes, pero son referentes que van ramificando en otros instrumentos, ¿no? Y que eso es muy importante para tomar en cuenta, incluso para el tema ahorita de los debates de la vacunación y no vacunación. Estos instrumentos son muy importantes para tomar en consideración. En Europa, los que no se quieren vacunar, porque dicen que es un experimento que está en etapa 3, se están basando en estos instrumentos como justificación para la no vacunación. La Declaración de Helsinki de la Acción Médica Mundial, el informe Belmont, que habla sobre los principios de bioética y los guías éticos para la protección de los sujetos humanos de investigación, pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación biomédica en seres humanos de la OMS, ¿verdad? El Código Sanitario Internacional, o sea, hay varios instrumentos. Les compartieron incluso un documento que yo hice para el tema de la pandemia, incluso lo publiqué el año pasado ahí en la Cátedra UNESCO de Roma, y ahí les puede servir mucho cómo voy integrando la parte ética, la parte jurídica, sobre ese tema de obligaciones y derechos, tanto ciudadanos como profesionales de la salud y del Estado. Y bueno, también hago un análisis del triage, de cómo se debe de hacer, que espero que pues les sirvan, por lo menos para que le echen una leída. Les puede servir un poquito. Bueno, ahora viene un tema que es muy importante que lo tomen en cuenta. Es el derecho a la salud, ¿no? El derecho humano, ¿no? Porque hay un tránsito que tenemos de un derecho sanitario, ¿no? Que es el que conocíamos antes, a un derecho a la salud. ¿Por qué? Porque cambia el parámetro bajo el soporte de los derechos humanos, mismo que se encuentran dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Los famosos DESCA, o muchos hablan DESC, porque el tema ambiental posteriormente. Entonces, bajo los principios de aceptabilidad, gracias, bajo los principios de aceptabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad y eficacia. El de eficacia lo voy a especificar porque ese solamente se da para la niñez, bajo los pilares de la prevención y precaución. ¿En dónde se encuentra ese derecho a la salud? Bueno, pues ahí les pongo un ejemplo, presentación que tienen ustedes todos a su disposición, y ahí vienen
que viene desde la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿verdad? Y vienen luego otros instrumentos que los van integrando, ¿no? Ya más particulares o específicos sobre, por ejemplo, la eliminación de formas de discriminación racial, y otros, Convención de Derechos del Niño, etc. O sea, vienen varios instrumentos donde también el referente importante para nosotros que vivimos en México o en el bloque americano es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? En materia de derechos económicos, sociales y culturales, en su artículo 10. Y también hay sentencias de la Corte Interamericana muy importantes sobre el derecho a la salud. La vez pasada incluso les dije de revisar el tema de Ximénez López versus Brasil, donde establece este derecho desde una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el principio de progresividad que comentamos la vez pasada, que es muy importante retomar de cómo tiene que ir viendo el tema de la salud, ¿verdad? Siempre debe ser progresión, nunca regresión, y tiene que haber una cuestión programática económica pues, para que sea funcional. Si no se tiene dinero, pues no puede ser funcional. Es muy importante tener esto a la vista de cómo se tiene que programar económicamente ese derecho. Vida, salud y libertad. Esto es muy importante, ¿no? Porque la salud es prevenir, curar y aliviar, ¿no? El tema de aliviar incluso es un fenómeno que se ha puesto mucho en la actualidad, principalmente en tema de cuidados paliativos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ahí se ve la situación de ese alivio, esa cuestión empática, esa cuestión personal, humana, de cómo atender a la persona, al sufriente, ¿no? Al paciente, ¿no? Se tiene que prevenir, ¿no? La salud siempre tiene que buscarse prevenir, ¿no? La prevención se tiene que tomar en consideración incluso cuando tenemos los elementos de evidencia clara, oportuna, veraz, sobre cómo atenderlo. Por ejemplo, eh, yo recuerdo el tema de cuando se hizo la ley del tabaco. Si ustedes recordarán, mucho antes, cuando íbamos a un restaurante, decían zona de fumar y no fumar. Y entonces lo único que dividía, pues realmente era un espacio virtual. No había una separación real, física, de aquí para allá no fumadores y de aquí para acá fumadores, y el efecto que se tenía pues era que los no fumadores pues recibían todo el humo y en consecuencia el daño que les provocaba a los fumadores pasivos. Entonces, ¿qué se tuvo para prevenir ese daño? Pues se tuvo que hacer una norma donde se hacían divisiones físicas, ¿verdad? Pues para que realmente los que fumaran pues no contaminaran a los que no fuman, ¿verdad? Y entonces se prevenía ese tema de salud. Ahora, el tema de vida, salud y libertad es muy importante en este tema porque se tiene que tener una información clara, oportuna, veraz y además con pertinencia cultural. ¿Qué quiere decir? Pues hay gente que no habla la lengua, ¿verdad?, el español, y entonces necesitan que se les informe, que se les señale, que se les precise en su lengua materna o incluso hasta en su variante lingüística que puedan tener para poder realmente atender su salud, pero en el entendimiento que comprendieron lo que se le transmitió. Muy importante, porque entonces de ahí yo mi libertad la tomo consciente e informada, ¿verdad? Y puedo saber incluso hasta las consecuencias que pueden tener en caso de que no realice esa situación. Y además la salud eh, es quien salvaguarda la vida, ¿no? O sea, quien protege la vida. Incluso muchas pinturas que hay que hablan sobre la medicina, pues hablan de ahí del galeno protegiendo al paciente de la muerte, ¿verdad? Es quien interviene, quien intercede en la medida de lo posible, pues para que esa salud no se pierda, en consecuencia la vida. ¿Se acuerdan que la vez pasada comentamos
que incluso en un hospital la separación de áreas de urgencia o emergencia, bueno, de urgencia principalmente, se salvaguarda una atención muy diferente, muy diferenciada, muy focalizada con el hospital en su área normal, en su parte donde no tienen esta área, porque el derecho incluso cambia. El derecho a la salud se prevé en el hospital y el derecho a la vida y la integridad personal, donde viene la física y la moral, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Es la área de urgencia o emergencia que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa salud realmente salga a flote, verdad? Cuando hemos perdido, o estamos, estamos enfermos, hemos perdido la salud, estamos enfermos, es un proceso de equilibrio que estamos viviendo. Primer momento tenemos que asumir el problema, ¿no? Incluso el tema ahorita del COVID, pues se informa del diagnóstico que puede uno hacerse incluso para saber si a lo mejor es una persona que tenga la enfermedad y posteriormente ratificarlo bajo una prueba, ¿no? Que tiene tos, que tiene calentura, que le duele la cabeza, etc. Entonces, de ahí tenemos que empezar a asumir el problema de ese diagnóstico, ¿no? Y entonces atendernos, ¿verdad? Sí, y atendernos es una situación de corresponsabilidad donde yo como individuo, mi familia, mi tutor, mi responsable, están haciendo una corresponsabilidad para que yo vuelva a tener esa salud junto con quién, con el profesional de la salud o los profesionales de la salud. Entonces, de ahí es una cuestión individual, familiar, social e institucional. O sea, es una responsabilidad compartida. Un tema, por ejemplo, muy interesante, muy abandonado con esta corresponsabilidad, donde entra incluso la trabajadora social o el trabajador social como interlocutor para algún paciente con un trastorno psiquiátrico, que tiene que haber alguien que sea responsable de su tratamiento, ya sea en casa o ya sea al salir del hospital, para que pueda realmente rehabilitarse o incluso tener ese equilibrio de su salud mental sin que, por ejemplo, abandone el tratamiento. Entonces, todo eso es muy importante para llegar a ese proceso de equilibrio que es la salud. Ahora bien, siempre se habla del derecho a la salud, pero ¿sabemos cuáles son los límites? ¿No? Esto es muy importante tenerlo, ¿no? Porque cuando se habla de que el concepto del más alto nivel posible de salud, a que se hace referencia en el párrafo primero del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona, como los recursos con que cuenta el Estado, y que existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos. En particular, dice, un Estado que es el responsable de su ciudadanía, de la gente que vive ahí, no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano, ¿no? Eso es muy importante porque incluso cuando se demanda es por una situación de medios, no de fines, ¿no? Por ejemplo, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Vamos a ver, ¿verdad? Puede tener una enfermedad, no sé, cromosómica, genética, ¿verdad? O incluso epigenética, que muchas veces las epigenéticas a veces son por descuido, mala atención o realmente una situación de un mal,
un mal estilo de vida, ¿verdad? La propensión a una individual, a una afección, incluso cuando nos hacen pues realmente el diagnóstico, pues, previamente nos estamos informando sobre la situación que podemos tener personal o incluso familiar y hereditaria, ¿no? Eh, pero la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados, pues es un papel muy importante, ¿no? En lo que respecta a la salud, ¿no? Pues una persona que le gusta mucho tomar o realmente no duerme o, por ejemplo, tampoco come bien, ¿verdad? Pues empieza a tener ciertos aspectos malsanos o arriesgados, ¿no? Este tema es muy importante porque, por ejemplo, este tema de lo que hablábamos la vez pasada, de que el uso lúdico de la marihuana, pues es una situación que va a tener consecuencias a futuro, pues es una situación arriesgada, temeraria contra la salud, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta porque ahí se empiezan a establecer los límites. Fíjense que es de destacar que esta parte que la pongo aquí porque a veces no se toma en consideración para los temas jurídicos, fue un tema que yo evité cuando estaba en la Secretaría de Salud, cuando se demandaban a los médicos de cómo defenderlos, ¿no? Donde el médico había dado una atención adecuada, proporcional, informada, con un tratamiento estandarizado en la evidencia científica y que muchas veces el daño o la muerte no era por una situación negligente o de impericia del médico, sino era del mismo paciente, de los familiares, que no seguían un tratamiento adecuado o la persona se ponía en una situación de riesgo, ¿no? Pues por lo tanto, fíjense bien, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios, ¿no? Para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Entonces, si se fijan, es una situación de medios, a diferencia, por ejemplo, de una intervención estética. Una intervención estética no se demanda por el medio, sino por los fines, ¿verdad? De que el cirujano plástico, en este caso, pues te hace una promesa, incluso te establece una circunstancia que vas a tener después de la intervención, ¿verdad? Incluso eso muy importante porque a la hora de una demanda, tú no demandas por los medios, sino por los fines que se tenían para esa cirugía. ¿Qué grupos específicos hay en condiciones especiales de vulnerabilidad, ¿no? La observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que es las mujeres, los niños, personas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y personas con enfermedades mentales. Ese es un marco general, ¿no? Que es muy importante tomar en consideración. Sin embargo, las situaciones cambian y hay que especificar y matizar. Es muy importante. Fíjense, la vulnerabilidad realmente no es per se. No es vulnerable una mujer por el hecho de ser mujer. Pero si ahorita hablamos de las mujeres que están en Afganistán, o están en una situación de vulnerabilidad por las circunstancias que viven y que enfrentan día a día. Los niños o las niñas, por el hecho de estar en esta etapa de su vida, no son vulnerables per se, si cuentan con los elementos externos de cuidado y atención adecuados, ¿verdad? Para su pleno desarrollo. Pero si hablamos de que ellos viven en una condición de pobreza o una situación cultural donde incluso los exponen hasta la venta o a tratos
crueles, inhumanos, degradantes, pues es lógico que están en vulnerabilidad. Y las personas mayores, pues también. Sin embargo, bueno, la discapacidad también es una situación. Ahorita estamos viendo las Olimpiadas, bueno, no lo estamos viendo porque es triste que no las pasen, de los Paralímpicos, pero el desarrollo, el crecimiento espiritual que tienen esas personas para enfrentar esa discapacidad, pues dices, pues no tienen ninguna vulnerabilidad, hacen eso y más. Y el ejemplo claro es de la que acaba de ganar la medalla de bronce, ¿verdad? La chica que vive en Aguascalientes, que tiene hasta su maestría, es abogada, etc. Sin embargo, para matizar, la vulnerabilidad hay que dividirla en dos. Por circunstancias exógenas y endógenas, ¿verdad? O sea, internas y externas. Voy a ir con el tema de los adultos mayores, por ejemplo. Actualmente vemos que cada vez las personas viven más, pero también convivir más no quiere decir que tengan una calidad de vida, ¿verdad? Por ejemplo, su motricidad se va perdiendo. Pueden surgir circunstancias discapacitantes, ¿no? Cognitivas, motrices, etc. Y entonces ahí hay una vulnerabilidad interna, ¿no? Y la externa, pues es, por ejemplo, que en este país no tenemos las condiciones de accesibilidad y disponibilidad en esas circunstancias de su daño cognitivo y motriz, incluso hasta para su misma casa. Entonces, esas condiciones, pues es lo que hacen vulnerable a las personas. Y así podemos seguir, ¿verdad? Las personas con una discapacidad psicosocial, una enfermedad mental, psiquiátrica, etcétera, muchas veces, cuando está perfectamente medicado, puede vivir de una forma normal. Entonces, esto pues es más o menos grupos específicos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quiera decir algo? Porque creo que ahorita he dicho bastantes cosas. Entonces, por favor, tengan la disponibilidad de comentarme o decirme algo. Adelante. ¿O quieren que continúe o me dejaron solo? Adelante, adelante. ¿Sí? A veces siento que estoy aquí continúe. haciendo un monólogo. Adelante, adelante. No, adelante, Maestro, adelante, vamos a escuchar. por favor. Mm, No, Maestra. estamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Aquí vamos a ver otro elemento muy interesante, si se fijan, porque aquí vamos a hacer un poquito integrar el tema que veíamos antes de salud con el tema del derecho a la salud, ¿no? Que ha cambiado mucho. Principalmente porque vemos la universalización del servicio de salud que debe de ser con equidad, calidad y seguridad para todas las personas, ¿verdad? El tema de equidad, bueno, pues es un asunto particularizado. Esto es como la medicina personalizada, ¿no? Incluso yo recuerdo hace muchos años que mi abuelita decía, bueno, pues para la cintura para arriba tomamos pues realmente el desenfriol o la aspirina, y de la cintura para abajo el Alka-Seltzer, ¿no? Y así muchos crecimos, y creo que crecimos bien, y ahora pues ya nos damos cuenta que no, que hay un medicamento proporcional a cada persona, a cada situación, y que cada vez está personalizando más la medicina. Entonces el tema de equidad, ¿ya? O sea, llegar a la particularidad del caso, que tiene que ser con calidad y seguridad para todas las personas. Y entonces de ahí tenemos que están los determinantes sociales y la atención de la salud. Los determinantes sociales, que es un poquito como esta situación del derecho a la salud que señalamos previamente, que para tener ese derecho a la salud necesitamos otros derechos, ¿verdad? Que van
realmente complementados, integrados, que es el agua, el saneamiento, la alimentación adecuada, la vivienda, salud ocupacional, condiciones medioambientales, educación, información, etcétera, pues para que realmente la salud sea más correcta, adecuada, integral. Son los que denominamos determinantes de salud, ¿verdad? Y son los que hablamos de otros derechos humanos complementarios. Recuerden que esa complementariedad de los derechos, ¿verdad? Para que sea integral. Y la atención de la salud, que tiene algunos elementos que voy a ir disgregando paso a paso para que puedan quedar más claros. Y con algunos ejemplos. Tenemos disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y un elemento transversal que es la no discriminación, que incluso platicamos ya la vez pasada. Bueno, yo voy a agregar uno que también es muy importante, que pongo aquí en el centro, es la eficacia, ¿no? Este viene de la observación general número 15, que la vamos a ver más adelante, y que es muy interesante porque se desconoce y que incluso es una situación que muchos hacemos rabia, nos da coraje con la niñez, ¿no? Siempre siguen siendo los invisibles. Bueno, vamos a ver el primer elemento. Disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS. Fíjense que, bueno, ya les dieron mi ficha de resumen curricular y esto lo hice pues para aprovechar más el tiempo. Si quieren que les comente algo más, con todo gusto. Es muy interesante ver, porque yo cuando trabajé en la Secretaría de Salud en la época del doctor Córdoba Villalobos, decíamos, y bueno, ¿y cuáles son los medicamentos esenciales? ¿No? Bueno, sí hay un registro que tiene la Organización de la Salud, pero México desbordaba en ese tiempo de que teníamos más medicamentos de los esenciales. Éramos de los países que teníamos esa circunstancia. Ahora, aquí también hay que matizar. Teníamos esos medicamentos, pero en existencia real física para los pacientes, no los teníamos permeados realmente en toda la República y en todos los lugares, ¿no? Porque eso es un hecho que sí ha ocurrido, ¿no? O sea, o incluso estaban mal focalizados, porque a lo mejor teníamos medicamentos que se estaban echando a perder en una comunidad de Michoacán y se necesitaban en el estado de Veracruz, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión de administración del recurso, pues no era de la forma pues que fuera adecuada, correcta. Pero México sí tenía eso. Ahora, algo que también yo viví, que era muy interesante, y que lo importante era echarlo a andar, ahora ya no sé cómo, porque ya ni existen los gastos catastróficos, ¿verdad? Ahí había medicamentos que incluso eran muy costosos. Me tocó ver mucho ahí. Yo siempre he sido como un luchador social infiltrado en el gobierno, que por ejemplo, con las enfermedades lisosomales, que yo ayudé a muchos focalización, no nada más de mandar el medicamento, sino que se diera la capacitación, porque pues no nada más es que tuvieran el medicamento, sino que se lo supieran aplicar, tenían que tener una capacitación. Y en algunos lugares sabíamos que algunas enfermedades lisosomales, como Fabry, Gaucher, etcétera, pues el daño, si no se daba en tiempo y forma, pues por días, por horas, podía haber un daño irreparable a la niñez principalmente. Entonces, yo sí traté de focalizarlos y que se diera ese recurso y que no faltara. Porque incluso, vamos a verlo ahorita, el problema del país es no nada más
que falte la atención y el medicamento, por ejemplo, en la ciudad. El problema del país es la dispersión social para que llegue a toda la población, ¿no? No en todos lados hay clínicas, porque además hay un requisito legal de número de pobladores para establecer una clínica, ¿no? Un hospital. ¿Cuánta gente debe de haber para que tú pongas ese espacio? Bueno, la accesibilidad, que son lo que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna. Entonces, aquí la accesibilidad presenta 4 dimensiones superpuestas. Número 1, la accesibilidad física, que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos. Y aquí viene lo que yo les decía. Algo que fíjense que a mí me llamó mucho la atención, porque yo trabajé en esa época, y nunca realmente se dimensionó, eran las famosas caravanas de salud, que ahora se llaman unidades móviles, que además había 4 diferentes unidades, ¿no? Había unas que tenían al dentista, había otras que tenían enfermera y médico. O sea, era muy interesante ver que llegaban a todos los rincones geográficos del país, incluso los más alejados, ¿verdad? Que hacían rutas, solamente las modificaban o las adecuaban por la situación climatológica donde no podían acceder. Pero incluso llevaban expedientes y llevaban una situación de que en las comunidades a veces informaban en sus medios de comunicación por el radio comunitario, por los comisariados ejidales, etcétera, en la lengua materna, pues de que iban a llegar y que muchas veces incluso iban una vez al mes y llevaban el expediente y también llevaban el medicamento que requerían, o sea, si tenían ahí los datos de qué medicamento necesitaban para la atención, pues se llevaba a cabo. Yo creo que ese era un tema muy importante, siempre falible, pero que era importante ver que yo creo que era muy bueno. El avance que se estaba dando ese, me acuerdo cuando se hicieron las reformas de cuidados paliativos, era la medicina que se tenía que hacer por radio o por otros medios de comunicación, que se quería avanzar, pero que pues realmente no teníamos las infraestructuras necesarias. Después viene la accesibilidad económica, que eso quiere decir el tema de asequibilidad. ¿Qué quiere decir esa palabrita? Pues que es un tema de justicia distributiva, ¿no? Que quien tiene dinero, recurso, pues pague una cantidad económica. Y quien menos tiene, pues pague menos o que no pague nada. Entonces, debe de ser acorde a su situación patrimonial que pueda dar. Acceso a la información. El derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud y que además tiene que ser, como lo he señalado, con una pertinencia cultural, que sea entendido, que sea comprendido, que realmente no se vulnere ese derecho. Los comenté la vez pasada que cuando fuimos a la ONU y el tema que nos estaban recriminando era la esterilización forzada, y les pusieron el caso de una mujer indígena que fue a ver al médico y el médico le dijo que ella tenía muchos hijos y que lo que requeriría era la salpingoclasia. Pues ella nunca entendió lo que le decían, dio su consentimiento con vicios, ¿verdad? Porque jamás entendió ni comprendió lo que se le decía. Y cuando después regresó a reclamarle al médico, pues la situación pues ya no podía echarse atrás. Y además, pues, ¿cómo podía comprobar que ella no había autorizado? Entonces, lo que se dio es que pues, se tiene que entender y comprender lo que se le está transmitiendo con esa pertinencia cultural, ¿eh? Incluso hay lugares en algunos estados, por ejemplo en Chiapas, que a las enfermeras o a los doctores que hablan una lengua materna tienen hasta un
una ganancia económica mejor por ese plus, por ese estudio, por esa forma de poderse comunicar, ¿no? E incluso hay becas para algunos médicos o enfermeras que, que quieran capacitarse en eso, o que vengan de una comunidad indígena y que regresen a ese espacio para poder seguir asistiendo a las personas que le pueden tener más confianza. Porque un tema también muy importante es la cuestión de empatía, ¿no? Y el tema de no discriminación es para todas las personas, ¿verdad? O sea, a nadie se le puede discriminar su atención de salud por ninguna circunstancia que está referida principalmente en el artículo primero constitucional, último párrafo, y otras normas que pueden ampliar esa situación de no discriminar. Todos somos iguales y todos tenemos que tener ese trato. La aceptabilidad es que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. Yo recuerdo un caso que me tocó ver en la montaña de Guerrero, en un hospital, donde incluso el que discriminaba y no era respetuoso con los pacientes, era incluso el policía que estaba en la puerta, ¿no? Yo recuerdo que, porque lo vi, ¿no? Que íbamos incluso a atender a una víctima y la organización civil me dijo, miren, para que vea cómo lo tratan y por eso ya no regresan a atenderse. Que llegaban personas y que pues por su situación económica o situación cultural, pues visten guaraches propios de la región y que muchas veces por las circunstancias medioambientales pues llueve y se ensucian de lodo, etcétera. Y el policía les decía, ustedes son unos puercos, así no pueden entrar a la clínica, lávense las patas, ahí está la manguera. Entonces era una forma tan despectiva, tan humillante de tratar a la gente, que por eso muchas personas pues ya no acuden, porque no son las formas respetuosas de tratar a la persona. Eso es muy importante, ¿no? El tema de, por ejemplo, un tema que me tocó defenderlo ante la Comisión Interamericana eh, y que ahora pues ya se transformó en el país, era el tema de la violencia obstétrica. Yo recuerdo porque me tocó irlo a defender con el doctor Curie y decíamos que, bueno, ese derecho no existe dentro de ningún tratado internacional y que la otra es que el médico nunca pensaba hacer daño, ¿no? Incluso es parte de su ética médica, ¿no? El primum non nocere. Y no nada más es una cuestión de atención, sino de trato. Es que la violencia obstétrica no existía, que si acaso había gente que era negligente o que además tenía impericia, lo que necesitaban los médicos era una capacitación y un entendimiento de revivir esa ética, pero que no se pusiera como un delito, porque el efecto que iba a pasar pues era una medicina defensiva, como es en Estados Unidos. Se resolvió en positivo, no dijeron nada, la verdad salimos bien, pero a nivel interno siguieron ocurriendo situaciones indignas para la mujer y empezaron las organizaciones civiles a presionar a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los estados, y empezaron a regularla ya incluso como un delito. A mí me da pena que hayamos llegado a esa situación y no haya realmente una reculturización de los profesionales de la salud para que no fuera vigente esa situación y que todo fuera de la forma más respetuosa y adecuada.
La calidad es que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico, médico, y que además que tengan esa calidad, ¿no? O sea, yo incluso, un tema muy interesante es, por ejemplo, donde me tocó ir a esos lugares alejados de la ciudad, hay hospitales que a lo mejor cuentan, por ejemplo, con un aparato para radiografía, pero no funciona, o ya no tiene la calidad, o no le ha dado mantenimiento. Y entonces, lo que se trató de hacer, pues es, en lugar de comprar un equipo nuevo, o que ya era muy viejo para arreglarlo, pues entonces se trataba de pagar a una clínica particular y seguir dando esa atención, ¿no? Que estuviera lo más cercano posible. Pero pues es un tema realmente complejo. Incluso hay lugares pues, que ni medicamentos hay, ¿no? Entonces se pierde ese tema de la calidad, es como una utopía. Y ahora vamos a ver la eficacia. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O seguimos con el elemento de la eficacia? Yo un poquito. Por ejemplo, ahora con lo de las vacunas, vi un caso de la mamá de una niña que es abogada y sacó un amparo para que la vacunaran si tenía que regresar a clase. Si todos hacen eso, ¿qué pasa con la accesibilidad? Pues eso hasta me da miedo. O sea, tú dices que sí he visto amparos para que a los niños les pongan otra vacuna o para que a los profesores. A una niña de 14. Imagínate ahí. Yo creo que eso es un gran error, porque incluso el tema de las vacunas para niños sigue siendo una discusión, ¿no? Puede ser hasta un ensañamiento terapéutico, porque puede ser un acto fútil derivado de que todavía no se encuentran las condiciones para vacunar niños. Entonces, tú misma, mamá, puedes poner en riesgo a tu hijo. ¿Estamos de acuerdo? La evidencia científica es lo que está marcando ese criterio. Incluso apenas está avanzando a determinadas edades. Creo que la que ha avanzado más es Pfizer. Entonces, fíjese, ahí te voy a platicar una historia bien interesante. Les voy a platicar un asunto que es el de... Abran tantito sus ventanas, quiero verlos, porque la verdad me siento como muy triste aquí, obviamente la depresión. Fíjense qué interesante, me tocó el de las enfermedades lisosomales, donde que incluso ahí entraron hasta las farmacéuticas, había toda una colusión ahí. Presentaron un amparo para que un paciente le dieran un medicamento que incluso era un medicamento muy caro, que cuando hicimos el estudio solo lo daba Canadá, ¿no? Que Canadá tiene un nivel de salud pues muy alto. Incluso los gringos van a Canadá a atenderse médicamente, ¿no? Canadá y Alemania, creo que son los que tenían. El Curluzumab se llamaba el medicamento, es muy caro. Entonces, presentan un amparo y el juez ordena que se le dé el medicamento al médico. ¿Qué creen que pasó? El médico dice, oiga, pero es que yo no le puedo dar ese medicamento porque hay un riesgo para su salud, porque necesita primero un estudio. No, usted tiene que dárselo porque es una orden judicial y si no, lo pueden hasta quitar su licencia. Le da el medicamento y se muere, ¿no? Se muere el paciente. Bueno, el caso es que fueron a varios amparos así estratégicos, se llama el litigio estratégico, entre incluso otras instituciones, y empezaron a ver situaciones del mismo Poder Judicial que en lugar de beneficiar, estaban perjudicando. ¿Por qué? Porque los abogados no sabemos medicina. ¿Quién sabe medicina? El profesional, ¿no? Incluso muchas veces necesita alguien tenga especialización o incluso interdisciplinariamente entre los médicos tomar una determinación de casos difíciles. ¿Por qué? Por las circunstancias personales. Y entonces hubo errores judiciales tremendos entre uno y otros casos. Unos se murieron, otros tuvieron efectos secundarios.
etcétera. Ese asunto llegó a la Comisión Interamericana, ¿no? Y entonces fue muy chistoso porque pidieron un informe. Y a ver, que le digo al Poder Judicial y a la Judicatura, a ver, vengan para acá, que vamos a responderle a la Comisión Interamericana. Y sus sentencias son erróneas. Ya llevan como 7 sentencias y la última decía que se le tiene que dar al paciente lo que corresponde según la determinación basada en evidencia y acorde con el médico especializado. Ah, qué cambio, ¿no? O sea, le dicen al especialista, decir, a ver, tú tienes que determinar cuál es el tratamiento correcto y adecuado para que se lo des, se lo tienes que dar. ¿Con qué? Pues con las condiciones que necesita. Así, se los juro, que estaban así, no sabían ni qué decir. Yo tengo que informar, señores, cuál es el posicionamiento de la Corte. Porque aquí hay muertos, derivado de una sentencia. Pues la negligencia no es médica, la negligencia es jurídica. ¿Sí? Entonces, ahí no se podría... cierro eso, Rafa, permítame, cierro eso y ahorita entramos en discusión. Entonces, es importante ahorita con este tema de la vacuna, que yo creo que quien tiene que ver la atención son los estándares que nos van estableciendo los profesionales. Ahora sí, te doy el uso de la voz. Lo primero, ¿se podría apelar a la objeción de conciencia en el médico para haber dicho, no se lo pongo? Yo, fíjate que porque hay este ejemplo, nada más hay una cosa, hay este ejemplo. Hay veces que judicialmente sí se tiene que hacer el aborto. Y no se hace, el médico dice por objeción de conciencia, no lo hago. En este caso, que sabía el médico que no tenía una confiabilidad en el medicamento, en todo eso, ¿él se podría haber negado? Sí, claro, yo creo que aquí el problema, Rafa, de la objeción de conciencia, yo tengo ahí un libro muy bueno, se los recomiendo, la objeción de conciencia sanitaria. Aquí el tema de la objeción de conciencia es que creo que tiene que estar la objeción de conciencia bien documentada. ¿En qué sentido? ¿Qué sentido? Lo dice Natalia Moratalla. La objeción de conciencia ya no nada más puede ser por un criterio moral o ético, ¿no? El juramento hipocrático dice que no olvidaré, no aborto, ¿no? Sino porque también la evidencia científica dice que el inicio de la vida humana inicia desde la concepción, según la revista Nature del 2012. ¿Sí me explicó? Estás dando una justificación ética y una justificación científica. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué los pongo así? Porque también hay peligro de que la objeción de conciencia tomada a la ligera pueda exponer a gente que tenga impericia. Impericia es que no tenga la pericia necesaria, ¿no? Entonces, el objetor está demostrando que es una persona ética y conocedora, y por eso me objeto, porque soy congruente, y no porque sea un fan o un ignorante de la ciencia médica y diga, pues simplemente no la atiendo porque soy objetor. Pero por ejemplo, en el ejemplo que usted ponía de que judicialmente se le está diciendo al médico que tiene que aplicar ese medicamento y el médico sabe que no debe de aplicarlo, o que la ciencia dice que no debe aplicarlo, ahí no hay objeción de conciencia. ¿Cómo le hace el médico para hacer que no? No. Ahí puede aplicar la objeción de conciencia. Aquí el tema, fíjate que es muy interesante, porque una cosa es una ley injusta, como por ejemplo lo que tú estás señalando. No sé si ¿dónde estás, Rafa? ¿En Nuevo León? No, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Bueno, en Jalisco, si el aborto está establecido hasta las 12 semanas. No está establecido. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Si está establecido o no, por la norma oficial mexicana y tú trabajas para la federación, ¿no? Y entonces te obliga la ley, una ley, entonces tú dices, soy objetor en contra de la ley general. Aquí el tema es que la sentencia es una norma particular. Entonces, puede ser que tú hagas una objeción muy correcta y adecuada, ¿por qué no la ejecutas? Tu justificación. Pero ahí te puedes arriesgar a que la corte te pueda percibir de que sí lo tienes que hacer. Directamente a ti, Rafael. O sea,
Otra cosa es que vaya contra la institución y entonces la obligación de un hospital que tú eres el médico que tiene que atender, soy objetor, dicen, bueno, está bien, tú eres objetor, pero hay quien no va a ser objetor y se lo puede poner. Sí, no, eso ¿no? sí, claramente. Entonces, eso puede ser el fenómeno que puede pasar. No hemos tenido un caso, estamos más o menos haciendo una cuestión adecuada y correcta conforme a la normatividad que tenemos. Hay que recordar que el tema de objeción de conciencia de la Ley General de Salud en el 10 bis, falta que se pronuncie la Suprema Corte. Y ahí me da miedo. Ok. Y la segunda pregunta, ahorita con las vacunas, otra vez con las vacunas. Por desgracia, no está siendo equitativa el tipo de vacuna para todas las personas. Están aplicando vacunas de diferente eficacia y efectividad en grupos de diferente edad. Los que estábamos arriba de 60, a todos fuimos Sinovac, eficacia baja. Los profesores fueron CanSino, eficacia baja. Pero en cambio los demás están teniendo AstraZeneca y unos cuantos Pfizer. Ahora que se está regresando a los menores de 18 a 30 años, hay menores que no se quieren aplicar esto porque les están dando Sinovac. Les están poniendo Sinovac otra vez. Regresa Sinovac en este asunto. Ya no hay la accesibilidad que se estaba diciendo. Pues ni accesibilidad ni disponibilidad, porque incluso... Nada. A ver, Rafa, vamos incluso más atrás, por ejemplo, con la Sputnik, ¿no? ¿Cuánto tiempo después iban a poner la segunda vacuna? Claro, sí. No había fecha. Entonces, y la temporalidad marcada, pues era determinante, ¿no? ¿En qué tiempo para que tuviera eficacia? Porque ahora ya nos damos cuenta que ya ni son eficaces, ¿no? Ninguna, con el tema de que se siguen muriendo, tienen teniendo problemas. Entonces, yo creo que aquí puede haber hasta, yo lo calculo para el 2022 y 2023, hasta delitos de lesa humanidad para grupos específicos por tanta barbaridad que han hecho. Porque incluso yo ya veo a las farmacéuticas con las vacunas como una cuestión de, pues, no sé, como que nada más una cuestión económica, ¿no? Porque ahora que dice Pfizer, no, es que necesitas 3. No, o sea, la verdad estamos viendo una distopia con este tema. Que todavía hay muchas lagunas que no podemos saber cómo vamos a concluir y los temores e incluso, por ejemplo, un estudiante, vamos a decir de 22 años, ¿no? Va a sacar una beca a Francia, ¿no? Y le ponen Sinovac, pierde la beca. ¿Cierto, no? ¿Por qué? Porque allá no lo van a poder, no lo van a recibir. Y entonces no nada más es un tema de accesibilidad, sino es un tema de discriminación, ¿no? O no se ponen la vacuna. Y dicen, bueno, ¿y el que tiene la vacuna a poco no contagia? Entonces, si te fijas, son temas de distopia jurídicamente complejos y médicamente igual, Rafa. O sea, la verdad, o sea, es bien difícil entender porque también no sabemos si toda la información que nos están dando es real, verídica, actual. Y lo vamos a ver, yo creo que para el otro año, algunos efectos, ¿no? O sea, Israel, por ejemplo, que el nivel de vacunación es el más alto a nivel mundial, pues ya está mejor con un medicamento, porque se dio cuenta que la vacuna no sirve. El que se está inyectando por la nariz, no sé si la han visto. Entonces, a ver, pues no entiendo. O sea, es algo muy complejo. Podemos discutir mucho de este tema, pero yo creo que no vamos a llegar a algo bueno. Nos falta mucha información. Sí. Yo quiero comentar algo. Por favor, David. No sé si quedó ahí ya, Sí, Rafa. Gracias, sí. Sí, le iba a poner a mi perro Gatel, pero mejor le puse otro nombre. Y otra, diferente. Algo bien chistoso nos pasó aquí ayer en Saltillo, en el hospital. Si ustedes entran a la página de vanguardia.com, es un periódico. Hablando ahorita esto de los jueces federales, el viernes pasado ingresó un sexo masculino, género femenino. Entonces, dentro del hospital, no se sabe cómo,
tuvo contacto esta persona con una asociación en donde protegen los derechos de todas estas personas que se respeten, ¿no? Pero lo chistoso fue que la juez mandó una liberación inmediata porque la teníamos secuestrada. Yo me dije, espérame, si está el consentimiento informado, la privacidad de datos, firmó la hermana, el internamiento involuntario. Digo, se los quería comentar para que vean hasta dónde está la ignorancia de los jueces también. Sí, hay muchas arbitrariedades, muchas. Pues mira, tenemos muchos problemas incluso en... Yo ahorita, hoy me dieron una sentencia que dije, ¿cómo es posible que hayan dicho eso? Que un juzgado dice que el matrimonio igualitario está limitado, que deben de reconocer el poliamor. ¿Dónde es eso para ir? Ah, no es cierto. No, sí. O sea, es una barbaridad jurídica, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, yo creo que aquí el tema es que hay mucha ignorancia. Te voy a decir lo que pasaba mucho. Yo cuando tenía los temas de psiquiatría y dejaban al paciente abandonado, ¿no? Además ni el policía, ni el juez, ni el Ministerio Público querían intervenir con el hospital. Ahí lo dejaban abandonado. Y el fenómeno que estaba ocurriendo, y eso lo tenemos en el Hospital Psiquiátrico Infantil, de personas que dejaron abandonadas. Ustedes saben, los que son médicos que saben más que yo, que un tratamiento tiene un progreso y que en un psiquiátrico no puede estar todo el tiempo, porque incluso va a llegar un momento que la etapa que hicieron para recuperar a la persona vuelve a entrar en un problema de enfermedad, porque va a seguir ahí. Entonces, había pacientes ahí que ya eran viejos, los tienen en un área especial, no sé si los conocen. ¿Y eso quién fue? Pues del abandono también de otras áreas y entre tantas, los jueces. Sí, y en este caso, maestro, victimizamos. nosotros sí no acatamos a la juez, pero porque contestamos por medio, pues de todo, ¿no? O sea, de todo un oficio nos llevamos un día contestando, o sea, hasta hoy en la madrugada estábamos todavía en el hospital contestando, pero de que se pueden contraponer las órdenes sí se puede, pero debe estar todo muy bien estructurado y fundamentado, porque si no, Sí, te vas a la cárcel. Incluso ahí tienes pues el amparo y otras medidas todavía, ¿no? De poder, pero sí, yo creo, mira, yo lo que les voy a recomendar a los médicos. Yo los defendí, les gané muchos asuntos cuando estaba yo en un tema de salud, tema de derechos humanos, pero hay un tema que jamás los pude defender, que integran mal los expedientes. En eso decía, oiga, aquí no te puedo ayudar, o sea, a lo mejor no violaste derechos humanos, pero, oye, pues ni entiendo, faltan firmas, o sea, yo creo que tienen que hacer los expedientes. Yo sé que a lo mejor no tienen el tiempo, pero lo que tienen que ver es que ese pequeño tiempo que invierten va a ser evitar muchos problemas, porque el gremio médico está en segundo lugar de violación de derechos humanos, después de los de seguridad. O sea, estoy comparando con el Ejército, con la Guardia Nacional, con la Policía Federal. Cuando el médico realmente atiende, ayuda, ¿no? Entonces ese es un tema muy importante. Como bien dices, si yo informo y documento bien, pues no pasa nada. Entonces, eso es lo único que sí les recomiendo, y que lo informen ahí adentro de sus hospitales, de que traten de integrar, porque cuando el juez le pide el expediente, se acabó el asunto. Les agarran por todos lados, aunque hayan sido unos excelentes médicos. Bueno, algo más, pero ya no con casos particulares, damos un poquito al tema, ya nos estamos yendo para otro lado, pero sí es importante que queden estos elementos de trabajo. Bien, vamos a continuar con el de eficacia. Bueno,
Vamos a ver. Eficacia. Derecho inclusivo que no solo abarca la prevención oportuna y apropiada, la promoción de la salud y los servicios paliativos de curación y rehabilitación, sino también el derecho del niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud, mediante la ejecución de programas centrados en los factores subyacentes que determinan la salud. El enfoque integral en materia de salud debe ser eficaz en este grupo poblacional, mismo que se articula con la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras de la UNESCO. O sea, aquí no puedes negarte a nada, tienes que hacer lo más eficiente, eficaz, claro. Incluso se habla de que debe de haber hasta áreas lúdicas para la niñez, ¿no? Porque su recuperación de los niños también va mucho con su situación de salud mental. Que puedan ver a lo mejor al hermanito, que puedan tener contacto con la mascota. Claro, siempre que las circunstancias se puedan dar. Entonces, la verdad tiene que transformarse, ¿no? Esa situación. Y la observación general 15 de la niñez, que la pueden también leer, no es muy grande. Ahí les da algunos tips y algunos elementos muy importantes, porque además habla de la responsabilidad que tienen. Por un lado, los profesionales de la salud, por otro lado, los padres, los tutores, o sea, todos somos responsables, hasta los profesores también. Porque, por ejemplo, un tema muy importante que yo lo viví en un hospital, que llegó un señor indígena con su niño y le dijo, pues venía muy quemado y lo único que podía recibir era cuidados paliativos. Y el médico le informa a su padre, porque es su tutor, y le dice, no, yo no le quiero. Si Dios quiere que se lo lleve, que así se lo lleve. Entonces ahí tiene que intervenir el médico sobre el derecho del papá y darle la atención. Y este asunto ya se resolvió en un caso de Chihuahua por el tema de la... No eran los testigos de Jehová, era otro grupo, era una comunidad indígena que también no permiten que se les haga la transfusión sanguínea, y la Corte ya estableció, es que el interés superior del niño es primero. Y el que tiene primacía para la atención es el que sabe. ¿Sí? Entonces, ahí se puede intervenir directamente para el beneficio de la niñez. Entonces, el tema de interés superior del niño es muy importante. Bueno, y aquí vamos a entrar con otros dos principios complementarios que ya son de la biojurídica. El de prevención, que actúa ante las tecnologías que ya han demostrado su poder nocivo para el medio ambiente y la salud. Es una acción de evitar algo que se tiene certeza de que causa resultados negativos para la salud humana o el medio ambiente. Como les comentaba con el tema de cuando se hizo la ley del tabaco, pues lo que se llevaba a cabo es que se tenía la evidencia clara, específica, total, de cómo poder prevenir. Por ejemplo, en el tema del COVID, ¿cuál es la prevención más eficaz? El tapabocas, ¿no? Se tiene realmente mucha evidencia que es la mejor forma para evitar contagiarse o contaminarse. Entonces, eso es muy importante. Incluso la prevención y la precaución se desprenden de la prudencia. Pero es importante hacer la distinción porque muchas veces se utiliza como sinónimo y no son iguales. La precaución se aplica a aquellas tecnologías cuyos efectos indeseados son imposibles o muy difíciles de evaluar a largo plazo. Ante la duda razonable de unos riesgos desmesurados para la vida humana, habrá que realizar ponderación entre los bienes que se alcanzan y los riesgos que se corren con la aplicación tecnológica por un lado, y los bienes que se pierden y la ausencia de riesgos a no recurrir a la técnica de que se trate por el otro.
el riesgo cero no existe. Aquí es muy importante porque el principio precautorio se puede utilizar, por ejemplo, para la vacuna, ¿no? Este incluso fue un fenómeno que se utilizó mucho para los alimentos transgénicos, ¿no? Pero es muy importante que cuando hay duda, no se debe de aplicar. El precautorio es muy importante, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita como estamos hablando del tema de los niños, ¿no? Pues que todavía hay duda de la aplicación de la vacuna. Incluso de 18 a 30 todavía hay dudas, ¿no? Con el tema de las cardiopatías, los trombos, etcétera. Entonces, es muy importante que ese principio de precaución, pues realmente sea aplicable en muchas circunstancias donde la ciencia a lo mejor todavía nos ha marcado algunas dudas de cómo se debe de atender. Entonces, estos son como complementarios. ¿Qué instituciones tenemos? Porque es muy importante ubicarlas, ¿no? Tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que este es para el bloque americano, ¿eh? La UNESCO, ¿no? Que tiene un Observatorio Mundial de Ética. Tenemos el Consejo de Salubridad General, que creo que ahora está de adorno, la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud Estatal, la Comisión Nacional de Bioética, que está céfala, que también está de adorno, y las comisiones estatales de bioética, que muchas veces no son funcionales, porque lo conforman gente que no sabe bioética, o que, quien es el presidente, pues tiene intereses, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que existe como instituciones. Y vamos a entrar a unas conclusiones. Fíjense, el derecho es indispensable para la bioética, toda vez que las leyes marcan los límites del actuar y las bases de las políticas públicas. Muy importante ver que una política pública, ¿verdad?, tiene que estar alineada con la normativa para no violar derechos. Y la base son los derechos humanos, de donde parten los primeros instrumentos internacionales de bioética. Incluso es donde se tiene que ramificar todos los temas de, por ejemplo, de bioética, que deben de respetar la dignidad humana, la persona, ¿verdad?, la autonomía, la libertad, etc. La jerarquía normativa parte de la Constitución, los tratados internacionales en derechos humanos, y para la bioética, pues es muy importante ese principio pro persona, y la interpretación evolutiva es indispensable. ¿Qué quiere decir? Que primero es la persona humana, tanto la que se va a atender, ¿verdad?, la que es vulnerable, como la mía, porque a mí tampoco me pueden instrumentalizar. Ahí es el tema muy interesante de la objeción de conciencia. El que una ley me instrumentalice, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en España con el tema de la eutanasia, ¿verdad?, pues es que está violando a mi persona, a mis estudios, a mis principios, ¿no? Y la interpretación evolutiva es indispensable, por ejemplo, con el tema de toma de decisiones correctas, adecuadas, documentadas, de salud, pues tiene que irse tomando conforme la evidencia va develando la mejor aplicación, la mejor forma de atender, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que se tome en cuenta. El derecho a la salud, pues, es la base de los derechos humanos y la bioética médica, ¿no? O sea, en nuestros temas. Y sus elementos, que son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y eficacia, deben de armonizarse perfectamente, pues, con los estudios de bioética, que me imagino que ya la mayoría de ustedes ya tienen una buena base. Y ahí sería la conclusión de lo que quiero dar. Ahí si hay alguna duda, comentario. Alguien me pidió, no sé si fue David o alguien más, que hablara un poco de los neuroderechos. Sí, fui yo y el licenciado Yair. Ahora, yo no sé si quieran que hable de eso, así muy rápido, o que antes de que pasemos a eso, pues quieran comentar algo, porque pues ya aquí realmente está ahí terminando la clase, y esto es, pues no sé si porque
querían escuchar todo, ¿no? Para ir atando cabos, o la verdad, quizás faltó un poquito más de participación, ¿verdad? Pero por eso ahorita pues, pongo a disposición este espacio para dudas, comentarios o algo que quieran conversar sobre este tema. Yo sé que ahorita ustedes como alumnos y alumnas, el tema de la pandemia pues, nos trae más dudas que respuestas, ¿no? Y ahí quizás no tenga yo algo claro para poder decirles, ¿no? Adelante, si quieren alguien usar el uso de la voz, por favor. ¿No? Pues es Esas veces comieron mucho y les dio flojera. que no, es que la verdad, como comentaba la licenciada, creo que fue el sábado, se ve que sabe mucho, todo lo que dijo, apenas lo estoy teniendo en la nube, o sea, de aquí a que baje y aterrice, tal vez pase una semana, la verdad no sé, pero ahí va, sí. Pero no, todo lo que dijo está muy bien y lo de, se me grabó mucho lo de pro persona, o sea, hay muchas cosas muy padres que dijo y la verdad, mi respeto. Por eso estoy diciendo, como callado, como no hables, güey, mejor escucha. Muy bien, muy bien. Bien francote que eres. Bueno, entonces si quieren paso a la otra. Y ¿alguien más quiere decir algo? Adelante, adelante. Sí, soy Miguel Soto de Monterrey. Adelante, Miguel. Más que todo, pues dada la situación ahorita en el país con lo que está viviendo el área de salud de la pandemia, pero desde antes, como dice, el Estado está obligado a dar la salud y siempre hay un mínimo y un máximo. Cuando faltan las cosas mínimas a un hospital, ¿a qué instancias puede regular? Porque a veces el intermediario que está el director lo quieren abordar y quemar, linchar, ¿qué está pasando? Cuando él tiene documentado que ha hecho la solicitud a su tiempo y tiene ya planteado cuál es su consumo de sus insumos básicos. Estoy hablando de cualquier insumo, desde el insumo en este momento para los médicos y paramédicos de sus protectores, de los medicamentos, pacientes que tienen urgencia con otros diagnósticos y los oncológicos, vamos, por tan famoso que sea el caso, pero no nada más de eso. Cuando vi que venía la pandemia, yo trabajaba en otra institución, entonces, si ahorita estamos batallando con camas de terapia intensiva, sin pandemia, ¿qué va a hacer cuando llegue la pandemia? Va a ser insuficiente. Entonces, ¿a qué instancias, si está reglamentado? Creo que sí lo está. Pero ¿a qué instancias viene ese reclamo o cómo se puede abreviar? Yo sé que son factores a veces ya políticos y de otro tipo, pero ya sin quitarle lo político, sino lo funcional para el derechohabiente, que aunque no que estemos operativos, no somos del comité de bioética, pero sí vemos la necesidad y que vemos cómo se puede tener un paciente y no tener lo mismo necesario. A mí me tocaba llegar a supervisar un hospital aquí en Monterrey, por no decir nombres de qué hospital, pero no es el de la UNI, es un sábado y no había medicamentos que ya estaban indicados desde 3 días antes y nada había dado para el viernes y porque no tenían. Y el fin de semana estamos desprotegidos. Entonces, oye, pero es que no puede ser esto. Y era desesperación realmente, siendo ya el operativo. Pero hay instancias donde pueden exigir y hacer que valer la voz sin hacerlo políticamente, o entre comillas, o grillo, porque estás alterando el orden interno de un hospital cuando realmente lo que está alterado es que no se le dé la atención de las cosas básicas. Ya no quiero cosas nuevas o importadas, sino lo básico que debemos de tener. Sí, fíjate que, bueno, les voy a compartir ahorita un artículo que me publicaron incluso en una revista médica, donde inicio que los médicos no son héroes, porque héroe es el que, pues, saca su vida en riesgo sin los elementos necesarios, sino más bien
tiene que tener los elementos necesarios para ejercer su arte o profesión. ¿No? Porque incluso muchas veces el discurso se vuelve eufemístico. Sí es. Sino más bien lo que tú bien dices, a ver, ¿qué elementos necesito para yo realmente hacer mi ejercicio, mi profesión dignamente? Porque muchas veces pones hasta de tu bolsa para Exactamente. protegerte a ti, a tu familia. Y muchas veces hasta te estigmatizan, te discriminan y te humillan o te dañan en el medio social. Entonces es algo, ese artículo me lo publicaron, me dio risa porque pues fue me lo publicaron, así se los voy a enviar. Pero el documento que les compartí también hablo ahí de los derechos que tienen los profesionales de la salud, ¿verdad? Los derechos que tienen los pacientes, las obligaciones de los pacientes, las obligaciones de los médicos y del Estado. Ahí viene incluso el marco normativo. Ahora vamos a la parte real de lo que se está viviendo. Yo creo que las instancias que deberían de haber operado esto están pasmadas, ¿no? Uno tiene que ser internamente, como tú dices, los comités de bioética, las instancias de salud, los comités de ética, y otras cosas son, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, las locales, la nacional, que sabemos que pues, también no sirve de nada. Pero fíjese que hubo algún asunto, hubo una denuncia como debe haber sido por mayo, junio, ante la Comisión Interamericana, ¿no? Y era muy interesante porque ahí leí la demanda y venían los pronunciamientos de Gatell, del presidente, del gobernador de Puebla, de todas, incluso los errores sistemáticos que se fueron haciendo para la atención ante la comisión. Y la comisión nunca emitió unas medidas cautelares, ¿no? De decir, a ver, momento, tienen que hacer mínimamente eso. Entonces, están pasmadas todas las instituciones. En Europa se dice, creo que España, Italia y no sé qué otro país, ya presentaron a la Corte Penal y a otra instancia europea delitos de lesa humanidad contra secretarios de salud, contra gobernantes, por el tema de la pandemia. El problema es que ahorita es una distopia que estamos viviendo, que las instancias que operan para que esto se atienda adecuadamente no están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, pues estamos a la deriva de nuestros medios. Ahora sí, sálvase quien pueda. Y esa es la triste realidad de este nivel. Okay. Muchas gracias. Y sí, espero su artículo, va a estar interesante, porque es Pero una voy a vivencia de los médicos que hemos vivido el proceso operativo en plena pandemia. Sí, con todo gusto. Le he enviado a Adrián algunas cosas y bueno, por el otro lado me pueden googlear y por ahí pueden sacar algunas cosas que tengo ahí públicas. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y si no, pasamos a la otra partecita. Tenemos tiempo, estamos bien. También ya los invitaron a la conferencia que voy a dar el martes, ¿verdad? Bueno, ahí voy a dar incluso un poquito de los neuroderechos, pero ahí el tema del Perdón, ¿a qué horas va a ser? a las 5 de la tarde el martes. Quien pueda, de ese espacio. Es un tema súper interesante, va a durar 1 hora. Sí, me gustaría, es que a esa hora tengo clase. Ya lo sé, pero bueno, quien pueda, adelante. Y si no, compártanlo. Es un tema que es muy interesante y casi nadie lo maneja. ¿Se va a grabar? No lo sé, es lo malo que no lo sé, fíjate. Porque pues ya no corresponde a mí, sino a la institución que me invitó, ¿no? Okay. Pero bueno, a ver, vamos entonces a compartir pantalla. ¿Alguien más quiere decir o ya comparto pantalla? Bueno, aquí sí, pues traté de hacer un pequeño resumen de un documento medio feo sobre los neuroderechos, muy general, porque es un tema que necesita mayor atención, ¿no? Los neuroderechos, que además pues es un neologismo, ¿no? De las cuestiones de las neurociencias y el derecho,
otros le llaman neurolaw, neuroderecho, law en inglés. Y un tema muy importante que podemos partir pues, es de la iniciativa Brian, ¿no? De 2013 al 2028, donde Brian es el acrónimo de Brian Research Through Advancing Innovate Neurotechnologies, o investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras, que se inició con Barack Obama, que en el 2013 se preveía 15 años hasta el 2028, y eso derivó un poco esta iniciativa de la del genoma humano, ¿sí? ¿Recuerdan que hubo una iniciativa también del genoma humano? Pues más o menos, con base en esa experiencia, se hizo esta iniciativa, y había un presupuesto más o menos en 2019 que superaba los $6,000 millones, con laboratorios situados en distintos estados del mundo, ¿no? Incluso Europa y Estados Unidos tienen los más importantes, y representa un estudio basado en las neurociencias dirigido a conocer el sistema nervioso y la interacción producida entre las diferentes partes del cerebro que da lugar a los fundamentos biológicos de la cognición. Su finalidad era declarada consistente en mapear la totalidad de la actividad neuronal del cerebro humano para entender su funcionamiento. Pero también aquí surgen problemas de ética, ¿no? De las intervenciones que se van a hacer, y ahora incluso con la ciencia que puede intervenir, que puede cambiar, ¿no? A las personas, que es parte de lo que voy a desarrollar con lo de transhumanismo. El transhumanismo habla del mejoramiento humano a través de las nuevas tecnologías, pero también pues tiene la ciencia, esa moral, ¿no? Y incluso un cuchillo que se usa para cortar la carne también se puede usar para matar. Entonces es importante establecer esos elementos éticos y jurídicos donde no pueden intervenir. Incluso, no sé si alguien ha leído a Harari, que es el que habla de Homo Deus, y tiene ahí unos ejemplos muy claros, ¿no? de, por ejemplo, la farmacéutica que se utiliza a nivel cognitivo, ¿verdad? Puede ayudar a determinados tratamientos o puede mejorar conductas a personas que no tienen ningún problema, pero que quieren que potenciar. O situaciones que, por ejemplo, utilizan con algunos fármacos para inhibir el miedo o el dolor, y lo utilizan, por ejemplo, para personas que están en el ejército, ¿no? E incluso el estar con esos fármacos puede crear a asesinos, ¿no? Que se inhiben del dolor ajeno, o que pueden disfrutar del dolor ajeno, ¿verdad? Con la tortura. Entonces, eso es muy importante del avance en las cuestiones de las neurociencias. Y la otra es también, pues, que pueden intervenir en situaciones muy personales. Entonces, de ahí empiezan a surgir, pues, que son los neuroderechos, ¿no? Aludiendo al pensamiento de Philip Aston, de Rafael Yuste, de Marcelo Lenca y de Adorno, que me decían que les hiciera referencias de algunos autores. Marcelo Lenca y Adorno principalmente hablan sobre los neuroderechos en el proyecto que hay en Chile. Pues ahí también hay información sobre estos autores. Identifican 4 nuevos derechos que habrían de reconocer para hacer frente al escenario descriptivo, ¿no? El derecho a la libertad cognitiva, el derecho a la privacidad mental, el derecho a la integridad mental y el derecho a la continuidad psicológica. Voy a explicar cada uno de ellos de una forma muy breve. También es importante, yo tengo una certificación en neuroderechos, soy de los pocos certificados a nivel internacional, y tuve un poquito de discusión con Adorno, porque yo le digo, a veces el problema de crear nuevos derechos es una circunstancia que en lugar de ayudar puede perjudicar, ¿no? Incluso hay un autor que dice que vivimos un fenómeno de los derechos con los jueces o con los legisladores, que no son derechos humanos y que los posicionan en ese sentido, creando más errores o inflando más problemas en lugar de resolverlos. Y esto pone un ejemplo, por ejemplo, con los competidores. Si nosotros somos corredores, siempre queremos romper la marca de alguien más.
Entonces un tribunal dice, pues yo quiero ser más progresivo, yo quiero hacer algo más novedoso, ¿no? Y los legisladores, pues yo también quiero hacer algo más, pero no realmente reflexionan del sentido del derecho y del beneficio que van a dar a toda la población. Esperen un segundo, tengo que conectar mi computadora. No se me va la luz. Bueno, entonces, vamos a ver, la libertad cognitiva o autodeterminación mental posee dos principios íntimamente, ¿verdad? Que son incluso relacionados. El derecho de las personas a utilizar las nuevas neurotecnologías. ¿Qué quiere decir? Pues que nadie tiene que ser discriminado, que todos tienen que tener accesibilidad a las nuevas neurotecnologías, y la protección de las personas contra el uso coercitivo y no consentido de tales tecnologías, ¿no? Pues realmente que esas tecnologías se intervengan en contra de la voluntad, e incluso se pueda hablar de experimentación. Entonces aquí empezamos a ver que habla de la dignidad humana y que habla de incluso del derecho a la integridad personal, ¿verdad? Y a la no experimentación. Entonces, constituye el sustrato neurocognitivo de todas las demás libertades, ¿no? Incluso. Vale decir que es el derecho a rechazar usos coercitivos de la neurotecnología. Incluso, muy interesante porque las neurociencias incluso han avanzado y han hecho estudios sobre el tema de la libertad humana, pues que tiene realmente condicionantes neurobiológicos propios del ser humano y que incluso interviene mucho el medio ambiente en esa libertad, que realmente nadie tiene una libertad plena. O incluso se pueden tomar situaciones de percepción que no son, que son tomadas por el cerebro de una forma diferente, entonces la libertad se corre de forma diferente. Steven Pinker habla un poquito mucho de esos temas, de que incluso, por ejemplo, la mercadotecnia utilice tecnologías para focalizar, por ejemplo, la comercialización, la compra, la venta de las personas, pues disminuyendo su libertad para que haga lo que otra persona quiere que haga. Y esto un poquito lo tiene Shoshana con el tema de que te manipulan a través de las redes sociales. Por ejemplo, si yo compro unos tenis, después me va llegando en la tecnología, en el celular, en mis redes sociales, comerciales o información para que, de otros tenis para que yo compre. Entonces es un tema muy interesante sobre las neurociencias. El derecho a la privacidad mental, ¿no? Que es derivado de los avances de la neurotecnología, que existen múltiples herramientas para que los individuos accedan a su actividad cerebral y ejerzan control sobre ella. Se trata de posibilidades cada vez más eficaces para identificar con un alto grado de precisión datos cerebrales que corresponden a la esfera privada y por tanto deben ser excluidos del escrutinio público. Incluso el estudio del cerebro se divide incluso por zonas, ¿no? Para determinar incluso la funcionalidad, si es correcta, si no, su etapa evolutiva, etc. El derecho a la privacidad contemporáneo, ¿no? No parece suficiente robusto como para proteger incluso la información neuronal y las nuevas posibilidades abiertas para las tecnologías de lectura de la mente. Entonces, por eso se está creando este derecho, porque no, lo que tenemos todavía no es suficiente, ¿no? Para delimitar este punto de cómo poder limitar la intervención en contra de la privacidad mental, que es parte de realmente, o sea, un derecho humano anterior de esta privacidad mental es el derecho a la integridad personal y su privacidad, ¿no? Donde la cuestión personal entra la física y la mental. El derecho a la integridad mental, así como se hackean equipos informáticos mediante las tecnologías que habilitan instrucciones en los cerebros, pueden generarse daños directos sobre ellos a través de estas nuevas tecnologías que se hablan, este fenómeno se denomina Brian hacking malicioso, ¿no? Entonces ahí el bien tutelado
en el caso ya no sería la privacidad, sino la integridad personal, en particular la de la mente. Pues vean cómo se van concatenando estos derechos. Y el derecho a la continuidad psicológica, ¿no? Además de la privacidad y la integridad mental, la percepción que las personas tienen acerca de su propia identidad también puede ser puesta en riesgo por un uso inadecuado de las neurotecnologías emergentes, ¿no? La posibilidad de modular diversos procesos mentales puede impactar también en la percepción mediante herramientas de estimulación cerebral que pueden generarse alteraciones en estados mentales para la personalidad y así incluso afectar la identidad personal, ¿no? Lo que les decía yo, los que hacen para el ejército, ¿no? Que hay una de un casco que se ponen donde inhibe determinados funcionalidades cerebrales con el miedo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, se puso el casco una periodista, primero utilizó el casco sin casco y le pusieron estas pruebas que ponen para los policías de ir eliminando a los malhechores, que le ponía pues ya realmente pues, la aplicación, y pues salió fallida en un determinado número de puntos. Cuando le pusieron el casco inhibitorio, sacó 100, ¿no? Entonces, eso puede crear incluso, tanto farmacológicamente como tecnológicamente, una transformación a la identidad personal. Muchas veces eso sirve incluso para tratamientos, las psicocirugías, ¿no? Donde el medicamento o fármaco ya no sirve, se dan con las psicocirugías para atender una situación de un trastorno mental o del comportamiento que solamente así puede funcionar. Pero en este caso pues, puede ser incluso en contra de tu voluntad o procesos que pueden afectar a tu persona. Y eso sería todo. Es un tema que pues, solamente les doy una embarradita y que además está muy interesante. Y bueno, pues algún comentario, pregunta, duda. Pues está muy padre. Yo pongo la estimulación magnética transcranial. De hecho, también doy conferencias y todo. Digo, es todo lo que está diciendo, la verdad. No me sabía estos términos, ya los voy a copiar. Ya los voy a copiar. Muy bien, está bien. No, pero es interesante, ¿no? Porque a veces uno no sabe ni que existen. Yo cuando estudié el curso, pues todavía me marca pautas para seguir estudiando, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor fue entendido. Gracias, David. Al contrario, no sé. Oye, ya tienes el teléfono del doctor. Bueno, del licenciado, perdón, por la ofensa. ¿Por qué por la ofensa? No, todavía no tengo los datos para invitarlo al comité a una sesión. Pero ahí pídanselo a Adriana. Ya saben que ella es ahí nuestra coordinadora. ¿Y Entonces, cómo se le pide? Pues, por favor. o mi correo, porque hay veces que no contesto las llamadas que no conozco. Mi correo, okay. Hay que poner aquí puedo poner en el chat. Si quieres te mando mi correo. Y ahí nos ponemos en comunicación. Pues bueno, pues si no hay alguna otra duda, pregunta, queja, pues yo creo que ya impartí el curso. Le voy a decir como algunos alumnos que o soy muy bueno o no me entendieron nada porque no hubo más dudas, pero pasó un fenómeno alguna de los dos. Tenía una pregunta. En ese estudio que iniciaron en 2013 con Obama, ¿hay unos resultados preliminares? Fíjate que eso te puedes meter un poquito buscando ajuste, ¿no? Juste tiene información porque incluso es de los encargados del proyecto Brian y que además fue el que empezó a ver el tema de los neuroderechos. Yo pienso que él encontró algo malo. ¿Sí me explicó? Sí. Por algo empezó a decir, no, esto tiene que tener algo de ética, porque nada más está los neuroderechos, también está la neuroética, ¿no? Sí. Y entonces, pueden perder todo el control y yo creo que él pues tampoco puede ser tan obvio, ¿no?
Claro. Así es. Y la otra es, pues, lo voy a destacar con los temas del transhumanismo, pues ¿quién tiene el control de la tecnología? Pues, primer mundo. Google, ¿no? Se comenta incluso que muchos avances de experimentación, y creo que ya lo estamos viviendo todos, lo tiene China. Exactamente. Y ya con eso te dije todo. Sí, Bueno, pues no sé Miguel, pero bueno, pues yo creo que si no hay algo más, pues fue un gusto. A mí, si se dieron cuenta, me gusta dar clases y eso pues se denota que no lo hago por compromiso, sino porque creo que es algo que disfruto. Y estoy a la orden, ya les dejé mi correo. sí. Con todo Sí, gusto gracias. les voy a compartir la otra charla, les voy a compartir otro material. Si me surge algo más que les pueda compartir, ahí se lo mando a Adriana. Creo que se los está exponiendo ahí en su plataforma. Y échenle ganas al examen. Ups, Gracias. 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 Bueno, Gracias. que estén Adiós. bien. Gracias. Gracias. Bye. Vamos, Rosa.